dolorosos y difíciles de nuestra historia, donde diversos actores fueron partícipes de este conflicto, como víctimas o Bienvenidos a este agresores. primer episodio Entre donde ellos destaca analizamos la uno de los presencia de capítulos Sendero más dolorosos y Luminoso, complejos de nuestra responsable del historia, el conflicto 54% de armado las interno del víctimas Perú entre del movimiento 1980 y el 2000. revolucionario Hoy Tupac Amaru responderemos a una o pregunta MRTA, central que responsable guía del nuestro informe, nuestra 1,5%, infografía y el y testimonio el que hemos Estado, recogido. Cómo la agente pobreza, protector, la desigualdad y la ausencia que del fue Estado volvieron responsable del vulnerables a miles de jóvenes 35,3% frente al de terrorismo, víctimas. y cómo este mismo Entre los contexto actos más permitió que ciertas condenables de estos ideologías actores radicales tenemos se mantuvieran Lucanamarca. incluso después del Sendero declive del atacó a una conflicto. comunidad entera. Somos un grupo de Barrios jóvenes del Altos Colegio y La San Pedro Cantuta. Chanel que Agentes del Estado busca vulneraron explicar la con vida de la responsabilidad y población. memoria El cómo uno de MRTA los tomó momentos el más control de la difíciles del Embajada Perú de marcó Japón. a toda Y una por último generación tenemos y dejó heridas Uchurracay. todavía Pobladores presentes. mataron a 8 No se periodistas por trata creer solo que de eran de repasar Sendero. hechos, sino de Asimismo, según la preguntarnos por CBR, qué las sucedió todo consecuencias de esto este periodo y qué fueron podemos las aprender siguientes. hoy. Aproximadamente Entender el pasado es una forma de proteger el 69.280 futuro. personas Empecemos murieron por el o contexto social, desaparecieron. porque ahí Más está el de origen de todo. 6.000 En nuestro informe se peruanos explica fueron que el terrorismo no desplazados surgió de la nada. internos, El Perú de los empobrecimiento años en 70 zonas y 80 rurales, era un país debilitamiento profundamente del desigual. Estado y de las Las zonas instituciones rurales, democráticas, Ayacucho, Huancavelica, mujeres que Apurímac sufrieron y otras violencias regiones vivían diferenciadas, aisladas, sin desaparición de carreteras, hijos, sin postas esposos, médicas, sin violencia maestros sexual y capacitados carga de y sin liderazgo presencia comunitario. policial. Así es, Hidalgo, y eso lo Esta refuerza última nuestra infografía. consecuencia generó En en esas nosotros comunidades un la interés pobreza por extrema conocer el superaba el rol de la mujer 70% durante y el los jóvenes conflicto armado crecían interno. sin oportunidades. Para que se entienda la magnitud, Proseguimos. nuestros ¿Qué estudiantes cambio sintió caminaban como 2 madre y o jefa 3 del hogar horas luego solo del para llegar a las estallido de escuelas, violencia? con un solo profesor para varios Bueno, diarios. como madre, Algunos recibían clases como en quechua, esposa otros en y castellano. La también educación ser era parte precaria, de la desigual y sociedad, fragmentada. Y no era solo un abandono te material, diré era un que abandono fue muy simbólico. triste, Muchos peruanos, porque especialmente donde campesinos quechohablantes, eliminaban a se muchas sentían personas ciudadanos de que no segunda tenían categoría, que ver sentían que el nada en Perú oficial vivía en su Lima tema, ¿no? y que ellos no existían para el Por ese Estado. motivo, Y en presentamos la medio de esa interrogante. desigualdad ¿Cuáles apareció fueron los Sendero roles que Luminoso, asumieron las mujeres peruanas ofreciendo un durante el discurso de conflicto armado justicia, interno? ¿Y igualdad qué y impacto cambio. tuvieron en la Un construcción de la discurso memoria engañoso, y la justicia sí, en el Perú? pero llegaba donde el Estado nunca Según la estuvo. fuente, el Exacto. discurso Y esa combinación, sobre la pobreza, emancipación de la mujer abandono y durante el conflicto frustración, armado creó interno el en el escenario Perú perfecto de para que Fiorella miles de López jóvenes nos fueran menciona vulnerables que la al participación reclutamiento. de la En mujer nuestro como informe se subversiva explica que tuvo los gran jóvenes impacto en la fueron el grupo opinión, más quedando afectado. subsumidas bajo ¿Por el qué? estereotipo de Porque eran mujeres quienes sanguinarias por tenían sus menos actos que atroces. perder y más Esta rebelión necesidades de femenina, encontrar según un el rumbo. documento, se da a nivel Muchos personal habían ante la perdido incapacidad del familiares, Estado de otros no resolver las encontraban exigencias y trabajo reivindicaciones y de las otros mujeres, crecieron entre pobreza como tener extrema mayor y libertad, mayor discriminación. alcance Así es, social. Misael. Este Sendero vacío en la Luminoso respuesta lo estatal sabía fue y por respondida eso por los Sendero, buscaban al mostrarse directamente. como un Visitaban espacio de escuelas rurales representación y ofrecían política becas y falsas. relaciones de género Prometían igualitarias. educación popular Desde mi y se opinión aprovechaban de la personal, frustración puedo decir que estudiantil. el rol de la Para muchos subversiva jóvenes, fue un Sendero movimiento se presentó errado como en la la única búsqueda organización que de la hablaba y emancipación bien, femenina, aunque su discurso y fue escondía causa de la violencia necesidad que extrema. tenían las mujeres Aquí entra a de tallar poder el participar y testimonio que hemos resaltar en tomado. La diferentes señora actos entrevistada estatales, recuerda los cosa que el apagones, las gobierno bombas, los hasta ese rumores de momento ataque. no había Habla del brindado esa miedo oportunidad permanente a la de no mujer saber peruana. quién era el Capaz enemigo y de podían sentir que votar, el Estado no podía pero no protegerlos. tenían Ese completa miedo llevó a libertad muchos de jóvenes a expresión unirse, no y solo o por convicción, sino por representación dentro de supervivencia. esa comunidad Exacto, machista. John. Desde Muchos mi punto jóvenes de fueron vista, reclutados aunque es cierto que voluntariamente, muchas pero mujeres confiando vieron en en promesas Sendero un falsas, espacio y donde otros fueron podían reclutados a la demostrar que eran fuerza. tan capaces Sendero como los utilizaba hombres, amenazas, incluso castigos llegando y a hasta ocupar más del ajusticiamientos para 50% obligar a del comité jóvenes y central, comunidades a en obedecer. comparación Y en con el otro un extremo, las 7% Fuerzas y un Armadas también 12% de reclutaron presencia jóvenes femenina en los rurales, cargos sin directivos de formación partidos adecuada, legales. sin protección Ese y camino sin de falsa preparación igualdad psicológica. no puede celebrarse ni Así, justificarse. cientos de jóvenes Comparto tu terminaron atrapados razonamiento. entre La dos fuerzas igualdad no puede violentas. Lo que justificarse a vemos es partir de claro. la Los violencia, el jóvenes fueron autoritarismo y la vulnerables, muerte. no porque fueran Por fáciles eso de manipular, considero que la sino porque participación de la crecieron mujer en un en entorno Sendero donde no el fue un Estado avance no real, garantizaba sino educación, una trampa seguridad, ideológica trabajo ni que futuro. terminó Este usándolas en un conflicto proyecto dejó de más de destrucción. 69.000 víctimas. De Según igual la manera, CBR, la la mujer Comisión de también tuvo Verdad y el rol de Reconciliación, lideresa miles de popular, según la desaparecidos, fuente de Marilena desplazados Moyano, y comunidades construyendo destruidas. ciudadanía y Pero paz más desde el allá de Perú los números, excluido, lo que de quedó Luis fue un Valdivieso. trama profundo. Nuestra Sendero Luminoso infografía
había lo muestra comenzado claramente. una campaña de asesinato Miedo, de mujeres. Desconfianza Eran en las líderes populares autoridades, como Juana López, rupturas familiares, Moraliza Espeja Márquez, inseguridad Edna constante. Hillary. Ese Sin trauma embargo, no se a borra pesar de esos con un decreto acontecimientos, ni con el paso del Marilena tiempo. Moyano
se que queda no- grabado en las personas, No dejó de en los organizar pueblos esas manifestaciones y en la públicas memoria para colectiva. expresar el Y esas rechazo al medidas sociales terrorismo, debido fueron a el que la terreno paz que perfecto tanto se para había que quedara esforzado por rastros de construir la ideología no era radical. posible sin justicia. Cuando un país La queda Madre fragmentado, Coraje se han dividido y convertido en un desconfiado, ejemplo de cualquier fortaleza discurso y de extremo verdadera de odio, emancipación venganza o femenina, rechazo al desde Estado antes de que el encuentra terrorismo espacio ataque las para calles de sobrevivir. Lima. Por eso no Moyano es había sorprendente centrado que, todas sus incluso fuerzas después de la en captura de resolver Abigail problemas Guzmán, sociales ciertas y ideas destacar el rol persistieran, práctico de la no porque mujer. tuvieran fuerza Su política, lucha y su sino mártir porque nos las causas demuestra de que la fondo, mujer fue la un pobreza, actor la exclusión y la esencial desigualdad, que no defendió la desaparecieron de la noche democracia a y la sostuvo mañana. la esperanza Y aquí de un país entra la más segunda parte de justo. nuestra pregunta. Las ¿Por qué lideresas no algunas negaron que la ideologías sociedad radicales discriminan a la mujer, sobrevivieron pero supieron incluso agruparse y después del luchar no declive del solo por su terrorismo? propia libertad y Porque las justicia, condiciones que originaron la sino por la de violencia no todos desaparecieron. nosotros, Muchos convirtiendo pueblos su voz en siguieron su olvidados, arma, y en sin acceso a función a servicios ello básicos, lograron sin crear trabajo, sin seguridad. EPOMUVES, Si el una origen es federación social, popular de la solución mujeres. también debe La ser tercera social. perspectiva Cabe es recalcar muy que además interesante, en la las cárceles psicología de la surgieron mujer, estructuras especialmente de la internas, grupos madre en el organizados terrorismo. que mantuvieron la Según el doctrina capítulo 1 senderista. de las No secuelas fue la mayoría, psicosociales de la pero sí un CBR, grupo las radicalizado madres de que familia vivieron el veía a terrorismo Guzmán desde como una un líder doble carga absoluto. emocional Como y ya vimos en psicológica, nuestro informe, porque no cuando una solo sufrían identidad se el miedo, la construye sobre una incertidumbre y ideología, la es violencia difícil que igual esa que identidad todos, desaparezca, sino que incluso con la además derrota militar. asumían la La ideología responsabilidad se de convierte en proteger a refugio, sus en hijos y explicación, mantener en la estabilidad sentido, y del mientras hogar existan en un desigualdades, contexto esa ideología puede totalmente reactivarse en inestable. pequeños núcleos. Las madres Entonces, durante el según nuestro terrorismo informe, vivieron nuestra una profunda infografía tensión y el psicológica, testimonio que debido al recogimos, constante la miedo hacia la pobreza, la muerte, la desigualdad y violencia el y el abandono temor, estatal no solo hicieron lo que vulnerables a miles de originó que jóvenes el hogar frente al se terrorismo, desestabilizara sino que también y lo explican que por qué influye ciertas ideologías directamente en el radicales desarrollo lograron emocional de sus persistir hijos después del al ser conflicto. la mujer Gracias por el eje acompañarnos de en la este primer familia. episodio. Somos estudiantes del Colegio Este San Pedro impacto Chanel, no solo quedó en la comprometidos con madre. comprender nuestra Diversos historia. estudios, Nos como el de escuchamos en el Valencia siguiente Caicedo capítulo. en 2024, demostraron que el miedo y el trauma vivido por las madres durante el conflicto afectó directamente las habilidades socioemocionales de sus hijos, reduciéndolas en 0,016 desviaciones estándar por cada año, que ellas estuvieron expuestas a la violencia. Es decir, el terrorismo no solo hirió una generación, sino que dejó huellas que se transmitieron a la siguiente. Después de analizar estas tres perspectivas, la mujer subversiva, la mujer lideresa popular y la mujer como madre que sostuvo emocionalmente a su familia, podemos llegar a la conclusión de que la participación femenina en el conflicto armado interno fue diversa, compleja y profundamente humana. No puede reducirse a un solo rol. Conectar con lo que ocurrió durante el terrorismo, con el presente, es esencial, porque muchas de las situaciones que vivimos hoy nacen directamente de este periodo. Las secuelas psicológicas en miles de familias, la desconfianza hacia las instituciones, la desigualdad en las regiones más afectadas y la persistencia de discursos violentos en la política actual muestran que el conflicto armado no quedó en el pasado, sino que todavía define parte de nuestra realidad. ¿Cree que el denominado terrorismo urbano que estamos presenciando puede pasar a ser una amenaza mayor y no se le está tomando la importancia necesaria? Eso es lo que pasa. Estamos ya en un terrorismo. Y para las autoridades no hacen nada, parece que se hacen de la vista gorda, ¿no? Sí, estamos muy preocupados de lo que está pasando ahora en nuestro país, ¿no? Como jóvenes del Perú actual, creemos que recordar estos hechos no es quedarnos en el pasado, sino evitar repetirlo. La memoria nos obliga a reconocer que la violencia nunca es el camino, que los derechos humanos no pueden negarse y que las mujeres, aún en las peores circunstancias, han sido motor de resistencia, organización y justicia. Finalmente, esperamos que este episodio contribuya a fortalecer la memoria, la reflexión y sobre todo el compromiso por un Perú donde la igualdad, la paz y la dignidad humana sean una realidad para todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en un próximo episodio de Ecos de la Historia. Hola queridos oyentes. En este segundo capítulo de Ecos de la Historia está muy relacionado con lo anterior. Por eso es muy importante que lo hayan escuchado.
día de hoy hablaremos sobre Alberto Kenya Fujimori Inomoto, presidente del Perú desde 1990 hasta el 2000. Su tiempo en el poder fue muy controversial y recordado por la lucha contra el terrorismo y la grave crisis económica heredada. El autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, la captura de Abimael Guzmán, las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, la red de corrupción y sobornos, las violaciones de derechos y las esterilizaciones forzadas fueron los actos más conocidos y controversiales de su gobierno. Según la CBR, la Defensoría del Pueblo, la CIDH, HRW y el BCR, el Perú fue blanco de las consecuencias abruptas del gobierno del último dictador. Entre ellas tenemos el quiebre del orden democrático tras el autogolpe de Estado de 1992, la pérdida de independencia del Poder Judicial y Congreso, detenciones ilegales y torturas en operativos antisubversivos, desconfianza prolongada en las Fuerzas Armadas y la PNP, persistencia del trauma y demanda de justicia por parte de familias de víctimas, crisis política y caída del régimen tras los Vladivideos, y los daños físicos y emocionales en miles de mujeres víctimas de las esterilizaciones. Las comúnmente conocidas esterilizaciones forzadas fueron una de las políticas fujimoristas más criticadas por el mundo. Su realización provocó en la mujer daños físicos y emocionales. En consecuencia, nos planteamos la siguiente interrogante. ¿En qué medida las políticas de esterilización implementadas durante el gobierno de Alberto Fujimori representaron un avance en la salud pública o, por el contrario, una grave vulneración de los derechos de las mujeres peruanas? ¿Y cómo afectaron estas medidas a su salud, sus derechos reproductivos y su vida familiar, especialmente en el caso de mujeres rurales e indígenas? Según el testimonio de víctima de esterilización forzada en Huancayo, Hipólita Oronjuy nos comenta su triste historia. Ella fue víctima de una violación por militares y luego obligada a ser esterilizada debido a que tenía muchos hijos. Asimismo, menciona la manera en la que le realizaron este procedimiento. Me amarraron para que me operaran. Los testimonios de esterilizaciones nos demuestran que no solo el terrorismo fue causante del miedo urbano, sino que el Estado coaccionó el destino de cientos de mujeres al quitarles la posibilidad de decidir su futuro. En contrario a esta idea, también es importante hablar sobre la causante para que se creara este programa social. El gobierno de Fujimori justificaba las esterilizaciones vinculadas con una política de desarrollo, según el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Reducir la natalidad era una forma de disminuir la pobreza. Investigadores como Julieta Mulet lo llaman retórica de desarrollo económico. El gobierno justificó el programa como una medida necesaria para el desarrollo económico del país, afirmando que el control de la natalidad era esencial para reducir la pobreza y modernizar el Perú. En mi interpretación personal, considero que esta política fue un ejemplo de cómo un gobierno puede manipular un lenguaje de progreso para justificar prácticas autoritarias. Aunque el discurso buscaba presentar las esterilizaciones como una medida de bienestar, los hechos demuestran que fueron una forma de violencia institucionalizada que afectó a miles de mujeres que jamás pudieron elegir sobre sus propios cuerpos. Bueno, conectar este episodio con el presidente es fundamental. Las secuelas de las esterilizaciones forzadas continúan hoy. Mujeres que aún buscan justicias, familias que viven con trauma, desconfianza hacia el Estado y un debate nacional sin resolver sobre los abusos de poder en pleno 2025. Todavía existen procesos judiciales abiertos y comunidades que exigen reparación. Esto demuestra que el gobierno de Fujimori no solo es parte del pasado, sigue influyendo en nuestra política, memoria y sociedad. Como jóvenes, creemos que recordar este episodio no es abrir heridas, sino evitar que vuelvan a repetirse. La historia de estas mujeres nos enseña que la salud pública no puede construirse sin derechos, que el desarrollo jamás debe imponerse sobre el cuerpo de nadie y que la memoria es un deber para garantizar la justicia.
Finalmente, esperamos que este episodio contribuya a fortalecer la reflexión y el compromiso por un Perú donde la igualdad, la dignidad y la justicia sean una realidad para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Ecos de la Historia.